David Smolaski, coordinador para los refugiados venezolanos de la Organización de Estados Americanos, exiliado político, es nuestro invitado en la tarde de hoy. David, bienvenido, buena tarde. Buenas tardes, Idania. Muchísimas gracias por la invitación y saludo a todos los que nos están viendo a esta hora. No, gracias a ti por acompañarnos. Wow, gracias. Fue emotivo compartir ese video que acabo de poner al aire. Y además me gustaría preguntarte, igual, ¿cómo te sientes, no? Cuando tanta gente reconoce, además, el trabajo que has hecho en este tiempo. Con alto sentido de la responsabilidad, Idania. Nunca me imaginé que estando exiliado iba a tener el reconocimiento, pero al mismo tiempo los ojos de jefes de estados de la región, de cancilleres, de congresistas y sobre todo de millones de venezolanos. Sin embargo, pues a pesar de que he estado 2 años injustamente desterrado de mi país, separado de mi familia, de la gente pues que uno quiere, de vecinos, de amigos de toda la vida, del clima de uno, de la idiosincrasia. Siempre tuve claro que desde el exilio me iba a reinventar, pero me iba a reinventar con el mismo fin, que es contribuir a que nuestro país tenga libertad, tenga democracia, tenga Estado de Derecho, abunden las oportunidades especialmente para los más jóvenes y seguir haciendo lo que amo, que es servir por vocación y convicción, porque yo soy un servidor público innato, creo. Recordemos cuando saliste hace 2 años. Tomaste la decisión de irte, lo hiciste por Brasil. Lo recuerdo porque una vez estando en Brasil me llamaste y te pude entrevistar, fue la primera entrevista que diste en ese momento. ¿Cuánto tiempo te tocó salir? ¿Cuánto tiempo te tomó salir? Bueno, hace 2 años exactamente, el Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura ordena mi arresto, me destituye como alcalde y me inhabilita. Esto sucedió por una gestión que se destacó por la transparencia, la participación ciudadana y la disminución de más de 80% de los secuestros en los tiempos donde pues, Venezuela ha padecido más de la violencia, de los grupos armados. Además, participé en distintas protestas pacíficas y no violentas, era uno de los que convocaba y yo siempre decía que como alcalde hay que caminar y masticar chicle a la vez, hay que resolver los problemas locales, pero al mismo tiempo hay que confrontar a la dictadura que genera una crisis humanitaria, que viola los derechos humanos, que colapsa nuestra economía. Así que ese 9 de agosto de 2017 pues ordenan mi arresto, paso 35 días en clandestinidad, durmiendo en distintos sitios, me toma entre 3 y 4 días recorrer más de 1.100 kilómetros, pasar 35 puntos de control, incluso cambiar mi aspecto físico, iba como un seminarista, sin barba, que es la barba que he tenido de que era estudiante, con lentes, con una boina, hasta que logro llegar a Brasil. Y en Brasil la Policía Federal me da resguardo. El ex canciller Aloysio Núñez, a quien siempre estaría agradecido y ojalá pueda ver esta entrevista, me recibe en Itamaraty, que es la Cancillería brasileña. Ahí hago público el 14 de septiembre de 2019 que ya estaba fuera de Venezuela, que mi exilio había comenzado. Y desde ese entonces, pues, ya son 2 años donde he estado por distintas etapas, pero como te decía anteriormente, con la misma determinación de servir por vocación y convicción a mi país, porque lo que yo más anhelo es que Venezuela sea un país libre, sea un país seguro, sea un país donde haya justicia y sea un país donde los que hoy son niños, los que hoy son adolescentes y las próximas generaciones pues puedan disfrutar de esa Venezuela que a ti y a mí en los últimos años no hemos podido disfrutar por un régimen criminal. Así es, así es. Nuestro equipo de producción encontró la entrevista, la estábamos viendo mientras hablabas ahorita, y ciertamente sin tu barba, y conversábamos. Allí está, la tengo en imagen en este momento, ¿no? Ese David sin... bueno, ahí ya le estaba un poquito saliendo la barba. David, son 24 meses, 730 días. Yo recuerdo esa entrevista. Sí, dime. No, perdón que te interrumpí, que recuerdo esa entrevista, fue la primera que di, y ya una vez que se sabía que estaba en Brasil, y me acuerdo que estaba como una especie de cuartico, yo no tenía en ese momento ni dónde llegar, no sé dónde vivir, y siempre estaré muy agradecido contigo, Idania, por haber dado esa exclusiva.
y la gente así pudo conocer más dónde yo estaba. No, agradecida estoy yo que siempre tienes un espacio y un tiempo para compartir con nosotros. David, son 2 años, 24 meses, 730 días. ¿Qué ha significado este tiempo en tu vida? Mira, mucho. En primer lugar, a mí me ayudó bastante saber que tenía un número y que iba a variar cuando cayera esa guillotina. Vi tantos compañeros de política, otros servidores públicos que injustamente arrestaron, que siguen estando hoy presos, como Leopoldo López, por ejemplo, aunque hoy esté en una embajada, pues sigue estando limitado. O el caso de Antonio Ledesma, o el caso de Daniel Ceballos, y fueron 13 alcaldes que destituyeron y la mitad de ellos estuvieron presos. Ver a tantos otros líderes salir, pues sabía que en cualquier momento me podía eso suceder. Eso me preparó para la clandestinidad y me preparó para el exilio. Y siempre vi, Dania, el exilio como una oportunidad para seguir sirviendo a mi país. Sí. Y me inspiré también en importantes líderes latinoamericanos que pasaron por el exilio, y perdóname que me extienda: Rómulo Betancourt de Venezuela, Fernando Enrique Cardoso de Brasil, Ricardo Lagos de Chile. 3 líderes que llegaron a ser presidentes y contribuyeron a la democracia de esos países. En ellos me he inspirado, viví más de 3 meses en casa de un amigo, luego estuve en la academia, en la Universidad de Georgetown, así empecé a visitar la frontera. Luego, pues ahora en la OEA, con el secretario general Luis Almagro, coordinando todo lo que tiene que ver con los migrantes y refugiados venezolanos. Y además de eso, en la ciudad de Washington, haciendo un esfuerzo muy importante desde el punto de vista diplomático para arrinconar a la dictadura y para lograr finalmente el cese de la usurpación. Una de las cosas que más he aprendido, sobre todo, es que hay muchas cosas en política y en diplomacia que se deben hacer y no necesariamente decir. Y yo muchas de las cosas aquí en Washington, cuando llegué y no había nadie, pues empecé a hacerlas para lograr resultados que hoy estamos viendo. Así que mi anhelo es poder volver, pero no solamente es que este servidor vuelva, sino que los más de 4 millones de venezolanos que hoy están desterrados puedan regresar. Porque yo creo que lo más hermoso que ha ocurrido en Venezuela y Dania no solamente será reconquistar la libertad y parir otra vez la democracia. Yo creo que nosotros no hemos digerido lo que será ese momento, que veamos a millones de venezolanos cruzando el puente en sentido contrario, no llegando a Cúcuta, sino a San Antonio del Táchira y los aeropuertos de Venezuela abarrotados de aviones, viendo a venezolanos llegar nuevamente y abrazándose con sus familias, llorando de felicidad porque nuevamente van a poder compartir una Navidad, un acto de graduación, un año nuevo con sus seres queridos. Esa es mi obsesión y yo tengo fe que lo vamos a lograr. Pero créeme que, o mejor, estoy de acuerdo contigo en que no lo hemos digerido, pero sí visualizado muchísimas veces. En reiteradas ocasiones, creo que todos los venezolanos visualizamos ese momento y lo digo también como venezolana. David, en el trabajo que has venido haciendo con la OEA, coordinando todo este grupo de tarea sobre la migración venezolana para culminar en un informe que te vi presentar, además en Medellín, hace un par de meses atrás, en la reunión de la OEA. Un mes. Un mes exactamente. Te tocó recorrer las fronteras y países, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, pero eso también tiene que ser doloroso, porque lo ha sido para mí cuando tengo que ir a la frontera a reportar la situación. Tiene que ser desgarrador, o tuvo que serlo en un momento determinado. ¿Qué fue lo que más te dolió de lo que viste, quizás? Que es una avalancha humana abandonando su país. Yo he llamado a este fenómeno migratorio que es un deslave humano. Imagínense una montaña viniéndose abajo, pero en vez de que se vengan árboles, tierra, piedra y agua, se está viniendo gente. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, personas de tercera edad, personas con discapacidad, personas de sectores populares, de zonas rurales, de urbanizaciones, personas con difteria, con malaria, niños con síntomas de nutrición, mujeres embarazadas que llegan a Boavista en Brasil desesperadamente a dar a luz, o que llegan a un hospital en Cúcuta desesperadamente a dar a luz. Ver a venezolanos tomar un peñero para tratar de llegar a Curazao, Aruba, Trinidad y Tobago. Digamos, yo y Dania, no quiero sonar petulante, yo empecé en política y como servidor público teniendo 19 años de edad, 20 años de edad, cuando era un estudiante de comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello.
Recuerdo que la primera protesta que me tocó convocar y liderar fue por los asesinatos de los hermanos por el asesinato de los hermanos Fadul en el año 2006 y luego todas las protestas estudiantiles de 2007. Y pasar por el movimiento estudiantil, luego ser cofundador de un partido político, luego haber sido alcalde, pues evidentemente me ha dado el privilegio, si se quiere, de recorrer el país, conocer bien a Venezuela y tener distintos testimonios. Y te puedo decir, Idania, con toda propiedad, nunca he visto testimonios más desgarradores y nunca he visto algo más dantesco de lo que yo he visto en la frontera entre Venezuela y Colombia, entre Venezuela y Brasil, en nuestra frontera caribe, o cuando se va a Tulcán en Ecuador, o a Quito en Ecuador, o en Lima en Perú, o incluso en países lejos, a Venezuela, como Argentina, como Chile, como México. Es el problema, es la crisis de migrantes y refugiados más grande de la historia de América Latina, sin formalmente estar en una guerra ni una catástrofe natural, y es la segunda más grande actualmente del mundo después de Siria. Por eso, la mejor solución para esta crisis de migrantes y refugiados es el cese de la usurpación. Solo con la salida de la dictadura, los migrantes y refugiados van a descender significativamente y habrá un incentivo para que muchos que hoy estamos desterrados podamos volver. No hay otra solución. Esa es la solución para que no se sigan yendo venezolanos y para que la familia no se siga desmembrando. Y creo que lo más, y otra cosa muy dura que he visto, y perdona que me extienda, Idania, es la separación familiar. Porque esta migración forzosa no se está dando que se va papá, mamá con su hijo. No, es que se va el hijo y deja a la mamá y el papá. Es que se va la mamá con el muchacho y deja al marido. O es que se despiden de los abuelos. Tengo tantos testimonios de jóvenes diciéndole adiós a sus abuelos que tienen más de 80 años, no pueden moverse, no saben cuánto más van a vivir, ellos no saben cuándo van a regresar. Y ya basta de tanto sufrimiento, ya basta de tanta injusticia, ya basta de tanta pesadilla, porque todo esto lo han generado Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y una mafia que ha literalmente secuestrado al pueblo venezolano y ha hecho en nuestro territorio un santuario para grupos irregulares, para grupos criminales y que además ha permitido a agentes externos como Rusia y Cuba saquear nuestras riquezas. Ya basta de eso. David, cuando presentaste el informe hace un mes, la cifra era de 4 millones, pero evidentemente eso era la presentación de un informe que se venía haciendo en meses atrás. ¿Cuál es la proyección a final de año 2019 de venezolanos fuera? Y Dani, al momento que me hace esta entrevista, desde la coordinación de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, estamos manejando ya 4.300.000 migrantes y refugiados venezolanos. Son 1,5 millones que hay en Colombia, 860.000 que hay en Perú, más de 300.000 que hay en Ecuador y 300.000 que hay en Chile. Eso en términos absolutos. Como he dicho en otras ocasiones, en términos relativos siguen siendo las islas de Aruba y Curazao las que más venezolanos tienen, donde el 15% de la población de esas islas ya es venezolana. Si la crisis humanitaria en Venezuela perdura, si la tiranía en Venezuela perdura, si el colapso económico, el colapso de los servicios básicos, la violencia generalizada y la violación de derechos humanos en Venezuela perdura, esas son las determinantes por las cuales los venezolanos se están yendo, pudiésemos estar hablando de al menos 5 millones de migrantes y refugiados venezolanos para finales de 2019 y lo que es peor, si esto llegase a prolongarse hasta el año 2020, Venezuela pudiese estar mejor dicho, voy a repetir, si para el año 2020 continuase la crisis humanitaria, el colapso económico, el colapso de los servicios básicos y la violencia generalizada en Venezuela, se pudiese estar igualando o superando a Siria, que es el país hoy que más refugiados tiene, con 6.300.000, producto de una guerra que ha durado más de 8 años. Así que urge, es imperativo que nosotros salgamos de la dictadura, que haya el cese de la usurpación, que la comunidad internacional actúe para proteger a millones de venezolanos, no solamente que están desterrados, sino a millones de venezolanos que amanecen todos los días en nuestro país debatiéndose entre la vida y la muerte porque no hay comida y no hay medicina. Y de esa forma no solamente nos beneficiaremos los venezolanos cuando cese la usurpación, sino se va a beneficiar la región. La dictadura hoy no solamente afecta y amenaza a los venezolanos, se ha convertido en una amenaza para el hemisferio y es algo que no solamente los venezolanos somos los que estamos llamados a actuar, sino también la región está llamada a actuar e incluso considerar opciones más allá de la diplomacia. Bueno, opciones más allá de la diplomacia es lo que mucha gente pide, sin embargo, también se quiere una salida pacífica de la crisis.
20 años después no sé cuán pacífica puede ser esa salida. Lo cierto es que Venezuela es una amenaza en la región, que Venezuela puede desestabilizar las economías de la región y que urge una solución y una salida. No sé cuál sea, David, creo que nadie la tiene clara, pero creo que hay conciencia en este momento de que hay que tener una salida porque es una necesidad, no solo para los venezolanos, sino para la región en general. Correcto. Como decía anteriormente, lo que está sucediendo en Venezuela no solamente afecta a los venezolanos, sino afecta a toda la región. Y algo muy importante, Dani, que hay que entender, y que tú muy bien has dicho, ya son 20 años, no estamos enfrentando una dictadura clásica latinoamericana, no estamos enfrentando una dictadura convencional latinoamericana, estamos enfrentando algo peor. Esto es un Estado criminal, es un Estado mafioso, con las principales reservas de petróleo del mundo, con la 8ª reserva más grande de gas del mundo, con un país además que es bendito en minerales y con una posición geográfica estratégica. Ahí hay muchos intereses externos que hoy sostienen a la dictadura. Hoy, ¿por qué Maduro se mantiene en el poder? Es un país que al menos tiene 1.200 generales, que son más que toda la OTAN. Hoy Maduro se mantiene en el poder por las armas, generando miedo en la población. Hoy Maduro se mantiene usurpando funciones en el Palacio de Miraflores por la proliferación de grupos irregulares como el ELN, pero también la proliferación de los colectivos armados. Hoy Maduro está usurpando el cargo porque ha desarrollado toda una economía criminal que está reemplazando el ingreso petrolero a través del narcotráfico, el tráfico ilegal de minería y el contrabando. Y eso está afectando, por cierto, directamente a los migrantes y refugiados, porque menores de edad, venezolanos menores de edad, refugiados, están siendo reclutados por grupos irregulares para tener un arma y para dedicarse a actividades ilícitas. Pero además quiero agregarte que hoy Maduro sigue cesando funciones porque tiene apoyos de agentes externos, específicamente Cuba, sí, Rusia, China y Turquía. Y entonces, ante eso, la comunidad internacional debe actuar. Por eso es que hay que considerar opciones más allá de la diplomacia, porque cuando se está en juego la vida de millones de venezolanos, existen protocolos en la comunidad internacional, existe legislación internacional a través del TIAR o a través de la responsabilidad de proteger de Naciones Unidas o a través del propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para actuar en defensa y en la protección de millones que hoy su vida corre peligro por la crisis humanitaria y por la violencia generalizada que promueve la dictadura de Maduro. Y por cierto, no se trata solo de Maduro, hay que erradicar todo ese sistema mafioso, corrupto, que ha carcomido nuestras instituciones. David Smolansky, coordinador para los refugiados venezolanos de la Organización de Estados Americanos. David, un gusto tenerte, gracias por acompañarnos como siempre. Gracias, Idania, por la invitación, y yo espero, y estoy seguro que sí, que el próximo 9 de agosto del año 2020, esta entrevista la hagamos en Venezuela y que en ese momento digamos que se cumple un año de haber vuelto a mi país, o tanto tiempo de haber vuelto a mi país, y 3 años de haber salido, pero estando tú ejerciendo el periodismo en Venezuela y yo ejerciendo el servicio público en Venezuela. Gracias. Ojalá y así sea. Estaremos pendientes de la fecha, y de ser así, te prometo que ambos lo vamos a hacer desde allá. Buena tarde, un abrazo. Gracias.